Bueno, en la clase pasada, mientras estábamos viendo ley de Ohm, ¿sí? Y armamos un pequeño circuito ficticio en la pizarra de una fuente de alimentación, una resistencia y un LED. Y hicimos cálculos de ley de Ohm, ¿sí? Con valores inventados que no tenían ninguna finalidad. La idea de hoy es hacer lo mismo pero con un circuito real, ¿sí? Tenemos un LED, una fuente de alimentación, ¿sí? Y tendríamos que calcular en este caso cuál es la resistencia que necesita este LED para encender, ¿sí? Y no quemarse. Habíamos visto que el LED es un semiconductor que para un lado conduce y para el otro lado no conduce, ¿sí? Y la referencia que tiene es que cuando conduce, él conduce todo lo que puede conducir, o sea, él no tiene un límite. El problema es que sí tiene un límite físico, pero no tiene un límite de cuánto puede conducir. Entonces, si nosotros le ponemos demasiada corriente, el LED se termina quemando. Entonces tenemos en este caso que calcular cuál es la corriente que puede circular, ¿sí? En base a una resistencia, que esa resistencia va a ser la que limite la corriente del circuito. Entonces vamos a volver a dibujar el circuito, ¿sí? Vamos a sacar nuestro circuito principal y vamos a volver a trabajar con el circuito. Nosotros teníamos una fuente de alimentación, ¿sí? Que en aquel momento la que teníamos era de 10 volts, pero como hoy es una real y son 4 pilas AA, cada pila es 1,5 volt, entonces todas juntas las 4 pilas trabajando dan un total de 6 volts, ¿sí? Y tenemos una resistencia, ¿sí? Y nuestro LED armado. La corriente que va a circular va a ser así, para acá, y sabemos que la corriente tiene que ser igual a 20 miliamperes. ¿Por qué es este número? ¿De dónde sale? Bueno, el fabricante de este LED, ¿sí? Y de un montón de otros LED, la verdad que todos los LED que son considerados alto brillo, ¿sí? Específicamente son los transparentes, tienen un límite de corriente de 20 miliamperes. Mientras que los LED, que son los primeros LED que surgieron, en donde el color del LED estaba dado por el plástico que lo rodeaba, ¿sí? Estos tienen un límite de 10 miliamperes. Entonces, como yo tengo un circuito, un LED de alto brillo, sé que mi límite es 20 miliamperes. Y el voltaje con el que estoy alimentando el circuito, ¿sí? Como lo dijimos, es de 6 volts. Ahora, recordando la ley de Ohm de la clase anterior, ¿sí? Nosotros teníamos esta ecuación. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Si yo necesito saber cuál es la resistencia, entonces la ecuación sería que resistencia es igual a voltaje sobre corriente, ¿sí? Y yo tengo esos dos valores, tengo el de voltaje y el de corriente, ¿sí? Yo sé que voltaje es 6 volt y la corriente es 20 miliamperes. Otra forma de decir miliamper, ¿sí? Es como miligramos en este caso, o sea, sería 0,02 amper, ¿sí? Entonces nos quedaría 6 volt sobre 0,02 amper, dando como resultado que R es igual a 300 ohm, que es el valor de medición de las resistencias, ¿sí? Entonces ya sabemos cuál es el valor de nuestra resistencia. El tema es el siguiente ahora viene. Uno va a buscar valores de resistencias, uno va a la casa electrónica, y le pide, hola, ¿qué tal? Quiero una resistencia de 300 ohm. La realidad es que no hay resistencias de todos los valores a nivel universal. Hay una de 291, una de 142, ¿sí? Esas son muy específicas. Entonces hay una tabla, ¿sí? Donde se encuentran todos los valores comerciales de las resistencias, de nuestro caso, del 5%. Y esos son, dentro de esos valores, está 270 ohm y 330 ohm. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si rehacemos el cálculo con 270, nos da que la corriente va a ser más alta. Porque, como decía la ley de Ohm, ¿sí?
la corriente es inversamente proporcional a la resistencia que es de un circuito. Entonces, si yo disminuyo la resistencia, va a aumentar la corriente. Entonces, para evitar que nosotros nos pasemos de la corriente límite que tiene nuestro LED, tenemos que buscar, en este caso, una resistencia superadora, ¿sí? Y la que sigue es la de 330. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la de 330? Yo tengo varias resistencias acá arriba de la mesa, cada una con un diferente código de color, ¿sí? En la tabla de colores, que es una tabla específica donde se muestran los valores y su correspondiente color, tenemos que el naranja es el 3. Y en este caso, como nosotros queremos uno de 330, ¿sí? Tendríamos en la primera franja un 3 que sería naranja, en la segunda franja un 3 que sería naranja, y en la tercera franja, que es el multiplicador, tendría que ser por 10. Por 10 es el color marrón, ¿sí? Entonces debería ser nuestra resistencia naranja, naranja, marrón. Ahora vamos a poner naranja, naranja, marrón, que es esta resistencia que tengo acá. Y lo que me quedaría es cerrar el circuito poniendo la otra pata del LED a masa. Y como vemos, ahí enciende. Para estar bien seguros de que hicimos los cálculos bien, vamos a agarrar y vamos a medir con el multímetro la corriente que circula a través de mis resistencias. Para hacer esto, vamos a hacerlo rápido. Vamos a levantar la resistencia y voy a poner el positivo y el negativo, ¿sí? Y vemos que está consumiendo mucho menos de lo que calculamos. Está en 7,9. ¿Por qué es eso? Primero, porque la resistencia es mucho mayor, ¿sí? Y segundo, porque la fuente de alimentación no es perfecta y no entrega 6 volts específicamente. ¿Cuánto entrega? Vamos a medirlo. Y nos entrega, recuerden que hay que medir entre dos patas. Ahí estamos. Nos entrega 5,6 volts en vez de entregarnos los 6 que corresponden. Pero aún así, como vemos, el LED enciende con bastante brillo.